Amén. Dios les bendiga. Saludo a todos, hermanos. Dios les bendiga más. Bueno, no sé, de verdad que tenemos un estilo los latinoamericanos de predicar que si algo sale mal, me dicen pic, censurado. Bueno, no, quiero hablar en esta mañana. He estado orando a Dios y preguntando, Señor, ¿qué predico? Porque a mí se me hace muy fácil predicar en mi congregación en la cual pastoreo. Ya uno conoce el ambiente y conoce las necesidades. Mi hija mayor anoche me decía, está sacando, ella no asiste a ninguna congregación, pero ella de niña iba a la congregación. Y me dice, ¿estás sacando el mensaje de mañana? Y yo le digo, bueno, sí, aquí estoy analizando el aspecto sociopolítico y social de esta nación, porque en Venezuela, le decía yo a manera de broma, yo le decía, en Venezuela yo puedo decir, hermanos, tengamos fe porque el Señor está con nosotros y Dios proveerá todo lo que haga falta, porque ya conoce uno cómo está la nación y cuál es la necesidad que está ahora mismo en Venezuela, que es la economía, que está por el piso. Y se hace fácil pues sacar una palabra de Dios para un consejo para ese pueblo, sabiendo. Pero sin embargo, también puedo entender que en todo el cosmos y en donde haya personas humanas hay una necesidad particular. Y que Dios a través de su palabra quiere suplir provisión para solucionar cada situación, lo que decía el pastor al principio, solucionar cualquiera sea esta la necesidad. Puede haber mucha economía, pero hay allí problemas. Puede haber todo, puede estar allí a la mano, pero eso no quiere decir que no hay una necesidad particular. Pues todas esas necesidades son suplidas a través de la palabra de Dios, si le creemos. En esta mañana yo quiero leer San Juan 14. San Juan 14. Voy a leer aquí algunos versículos y esto con relación a lo que iba a ser la partida del Señor en cuestión de la muerte, de ir a la cruz. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis o crean en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces vamos a dejarlo hasta aquí, esta escritura. Tomando esta base, no pudiera seguir adelante sin antes hacer un recuento breve de lo que sería la historia del hombre, o para lo cual el hombre fue hecho, para lo cual el hombre fue traído a la existencia. Cuando usted lee el Génesis, encontramos que Dios dice que Dios hizo esto, hizo aquello, hizo. Y finalmente cuando llegamos al verso 26 del capítulo 1 de Génesis, encontramos allí que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego dice que señoree sobre los peces del mar,
sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos y sobre toda la tierra, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces encontramos allí algo que Dios está diciendo y le está dando al hombre una posición como un monarca, como un rey, alguien que iba a tener autoridad sobre todo lo creado. Y bueno, luego la Biblia sigue diciendo que Dios vino y formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y continúa Dios entonces, dice que hizo al oriente en Edén, hizo un huerto allí y colocó al hombre. Y dice que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Parece que siempre tiene que tener que alguien lo esté observando, lo esté dirigiendo. Bueno, el hecho es que el hombre no podía estar solo, o sea, vio Dios que no era bueno que estuviera solo. Y dice que Dios dijo, haré ayuda idónea para él. Dice que hizo caer un sueño profundo sobre Adán y luego dice la Escritura que cuando Adán despierta ya tenía de su costado había extraído Dios una costilla y le había hecho para él una mujer y se la trajo. Y dice que cuando Adán la vio dijo, ciertamente este es hueso de mi hueso y carne de mi carne y será llamada varona porque del varón depende, etcétera. El hecho es que Adán empezó a profetizar allí. Empezó a decir, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego continúa la Escritura, dice que entonces los dos estaban en el huerto, en el capítulo 3 del Génesis, y dice que la serpiente era uno de los animales más agraciados, más astutos, más inteligentes que Dios había creado. Y dice que se le apareció un día a la mujer estando sola, mientras Adán se dedicaba a poner nombre a los animales, porque Dios le había dado la tarea de poner nombres a los animales, y en esa ocupación estaba Adán, cuando de repente aparece la serpiente y le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del bosque. La serpiente no sabía cuál era el árbol que Dios había dicho. Mira, de todos los árboles, le dijo Dios a Adán, cuando hizo los árboles y toda la vegetación, le dijo, de todos los árboles podréis comer, mas del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal que está allí no comerás, dice Dios. Porque el día que comas de él, dice el original hebreo, estando vivo, estarás muerto. Bueno, lo cierto es, gracias hermano, lo cierto es que la mujer está allí y la serpiente aparece y le dice, con que Dios ha dicho, o sea, el trasfondo es este. ¿Qué Dios tienen ustedes? Ustedes tienen un Dios malo. ¿Cómo es posible que habiéndole puesto allí pera, manzana, mango y todas esas frutas y todos esos árboles tan deliciosas esas frutas, cómo no van a poder usarlas? Entonces Dios no es muy bueno. Ciertamente esta palabra llevaba una carga de veneno dentro de lo que la serpiente manejaba. Y dice que pues finalmente la mujer termina siendo convencida de que el árbol le fue atraído, le fue codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice que tomó del árbol, comió y le dio a su marido, y dice que los dos se encontraron que estaban desnudos y que esto trajo como consecuencia que allí transgredieron la ley divina y el hombre cae en transgresión. Al caer en transgresión, que es la palabra pecado, la palabra pecado significa eso, transgredir la ley divina. Y al transgredir la ley divina entra el pecado, lo que se llama el pecado universal dentro de la raza humana. Yo a veces he estado escuchando a algunas personas que dicen, por ejemplo, mi abuelita por parte de mamá murió diciendo, yo no tengo nada que de arrepentirme.
Y ella tenía razón dentro de lo lógico, natural y humano. ¿Por qué? Era buena esposa, buena hija, buena madre. Y dentro de ese concepto, ella manejaba de que ella no tenía nada de que arrepentirse. Pero sin embargo, el día que Adán y Eva pecan, entra el pecado universal y el hombre es expulsado del huerto. Dice que Dios echó al hombre, el hombre murió espiritualmente. Pero no obstante, la palabra dice que en el verso 15, dice en el verso 14 del capítulo 3 de Génesis, que Dios le dice a la serpiente: tú maldita serás y sobre tu pecho andarás. Entre todas las bestias maldita serás y sobre tu pecho andarás y polvo de la tierra comerás todos los días de tu vida. ¿Sabe que ahí Dios no le está hablando a una serpiente común? Le está hablando nada menos y nada más que a Luzbel, a Lucifer, al diablo, en personificación de la serpiente. Y le dice: polvo de la tierra comerás. Y no le está diciendo que va a comer polvo, está diciendo: tú te vas a alimentar día a día de la debilidad humana. Todos los errores que los humanos cometan, esa será tu gloria. Por eso cuando hoy yo veo en la prensa nacional de aquí de España: hombre apuñaló a su mujer y la mató, de esa debilidad se alimenta la serpiente. Niño que fue muerto por su madre, acabo de escuchar, ahí se está alimentando la serpiente. ¿Sabe que en América Latina hay algunos lugares, algunos zoológicos, que tú los puedes visitar y vas a encontrar algunas áreas restringidas como donde tienen serpientes? Y hay un letrero que dice: no, por favor, no se acerque y no alimente la serpiente, o no le dé de comer a la serpiente. Cuando usted lee ese rótulo, usted entiende que allí hay una serpiente que, por mucho que digan que no es venenosa, es peligrosa. Entonces, eso implica de que la serpiente, se le puede acercar a un niño una serpiente y la tienen en restricción. Solamente los que le están encargados de darle provisión de comer a la serpiente, los que se acercan, saben cómo hacerlo. Pero sí hay letreros: no alimente a la serpiente. Ese mismo letrero hoy se puede aplicar a nosotros en el caso de no alimentar a la serpiente. Ella busca polvo, el polvo representa el pecado y representa todo lo que sería nuestras debilidades y nuestros errores que podemos cometer. Entonces Dios dice: ella se va a alimentar del polvo de la tierra, se va a alimentar de las debilidades humanas. Entonces dice la palabra que luego en el verso 15 Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer o el hijo de la mujer te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañal, en el talón. ¿Verdad? Y entonces dice que eso sería la proclamación a nivel teológico. Este es el mensaje central de la Biblia, porque antes que alguien muriese, antes que la raza humana se multiplicara y empezase a ir siendo separada de Dios, todo el que fuese naciendo, Dios hace un plan de emergencia, viendo que el que había hecho con sus manos, es decir, el que había formado con sus manos, es decir, el hombre, había caído en transgresión, y ahora Dios quiere solucionar el problema, quiere traer una solución al problema. Porque al hombre, si no le puede decir maldito, no. A la serpiente sí le dijo maldita, y maldito es, no tiene salvación, estás excluido completamente. Pero el hombre le brinda una oportunidad de ser restaurado. ¿Por qué? Porque el hombre fue inducido a pecar. La serpiente no fue inducida, sino que de su propio corazón, es decir, el diablo,
estando con Dios y siendo un ángel maravilloso que Dios tenía allí, entonces de su corazón salió pecado y él sí, Dios lo maldice y lo condena eternamente al fuego eterno. Pero sin embargo, al hombre le da la oportunidad y Dios empieza a buscar ese mecanismo. Empieza a buscar ese mecanismo, esa vía, esa salida, y entonces dice, pues voy a levantar de una mujer un hijo, un muchacho que te va a herir en la cabeza. Es decir, que lo que acabas de hacer, diablo, es que acabas de inducir al hombre a que desobedezca mis mandamientos. Y por ende, yo dije que el día que él infringiera mis mandamientos, él moriría. Es decir, quedaría separado de mí. La palabra muerte significa separación. Y ahora el hombre era separado de Dios, de la comunicación, y no solamente eso, sino que a nivel del espíritu había quedado en cero, muerto espiritualmente. Y ahora el hombre es un ser excluido de la gloria de Dios. San Pablo, hablando de esto en Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, o de manifestar la gloria de Dios. Es decir, que el hombre fue hecho para manifestar la gloria de Dios en su vida, en todo lo que era su existir. Pero ahora el disco duro del sistema computarizado del hombre se había agarrado un virus. Y ahora Dios tiene que formatear el corazón del hombre. Y la única manera para Dios formatear el corazón del hombre era que Él introdujera ahora a su propio Hijo al mundo, que es lo que habla el libro de San Juan. El libro de San Juan está señalando dos aspectos. El primero es que Dios introduce a su Hijo al mundo para que luego su Hijo introduzca al hombre en Dios. Ese es el plan. Entonces, a veces yo he estado pensando y he visto a través de todos estos años cristianos que no saben y no saben y no saben porque están dentro de la iglesia. Y duran mucho tiempo yendo, asistiendo, oyendo un sermón, otro sermón, y todavía no saben por qué están. Bueno, ciertamente el hombre pecó y Dios, no queriendo que el hombre quedara bajo con juicio de condenación, porque quedar separado de Dios no es cualquier cosa. Quedar separado de Dios es quedar en muerte eterna, según la revelación de la palabra. Entonces, cuando Dios envía a Jesús, justamente Jesús aparece en la escena y viene es con este fin de regresarnos al Padre. Por eso entonces encontramos aquí que Jesús, antes de morir, en víspera de su muerte, empieza a hablar con los apóstoles una vez más y les comunica el plan. Fíjense que les dice: muchachos, sabe que yo voy a morir, pero les quiero decir algo. 3 años con ellos, comiendo, durmiendo, comiendo en el mismo plato. El pan, yo creo que cada uno le pegaba un mordisco y lo pasaban en la rueda allí de los 12. O sea, había una compenetración tan tremenda que ese era el papá de ellos, pues. Y le dice: yo me voy. Dice: no se turbe vuestro corazón. No se vayan a entristecer hasta el extremo de perder la fe. Sabe que hay momentos en la vida que a nosotros nos vienen situaciones tan difíciles que la fe nuestra se tambalea. No hay una cuestión que nos dé un termómetro de medición del nivel de nuestra fe, sino cuando nosotros estamos en una situación. Las situaciones vienen y uno se tambalea, hermano. Y tú dices: wow, ciertamente tengo una situación difícil. Hermano, algunas expresiones como esta: llegué al punto de caerle a golpe a ese tipo. Llegué al punto de darle un tiro. O sea,
son cuestiones. O llegué al punto, hermano, de tanta miseria de que casi me voy a robar. O sea, estamos hablando de cristianos. Y estamos hablando entonces de personas que llega el momento de que su fe es probada. Y ahora la fe de ellos iba a ser probada quitándole a su maestro. Dice que Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, tengan fe en Dios. Y Jesús se coloca al mismo nivel de Dios y dice: tengan fe en mí. Entonces allí se revela que Jesús formaba parte de la deidad divina. ¿Entiende? Alguien pudiera decir: no, es que Jesús fue un hombre común, un hombre normal. No, él era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Entonces aquí Dios viene y Jesús dice: en la casa de mi Padre pues muchas moradas hay. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho. Y entonces encontramos las cuestiones. Nosotros somos morada de Dios, somos la casa de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros pudiésemos aplicar esta figura de lo que Jesús está diciendo, que nosotros somos morada. Muchas moradas hay. Pero luego de esas moradas, dice Jesús: voy a preparar lugar para ellas. Entonces estas moradas no tenían lugar. En el mundo espiritual, yo me he dado cuenta que usted pasa por el escáner de un supermercado, cualquier artículo, y al pasarlo y el código de barra no es identificado por el escáner o no tiene ese código de barra, no está bien, ese producto lo desechan. El hombre entonces, cuando pecó, el hombre quedó excluido de todo el sistema. Y por eso es que hay una parábola que habla de 100 ovejas. 100 ovejas, y dice que habían 100 ovejas, pues. Esas 100 ovejas, y se extravió una. Y vino el buen pastor a buscar esa oveja por los montes, por los collados, hasta que la halló. Justamente el que se movió de su lugar fue el hombre. Todo lo demás quedó en su sitio. Y el hombre fue el que se movió. Y justamente ahora Dios tenía que introducir al hombre de regreso en Dios. Jesús tenía que introducir el hombre de regreso en Dios. Yo estaba mirando allí en la India, estaba buscando, investigando allí sobre las religiones, y el hinduismo tiene el 82%, como que es uno de los datos que encontré más reciente. Y allí entonces dice que el hinduismo tiene el 82% de la población de la India son hindúes. Y dice que el hinduismo tiene 330 millones de dioses. 330 millones de dioses. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, de repente yo voy a la India y digo: hey, mire Jesús. Y ellos pueden decir: ¿de qué Dios me está hablando? ¿De qué Dios usted me dice? ¿Cuál Dios es ese? ¿Sabe? Es fácil predicar. Estaba viendo que España tiene un 66% de cristiandad católica. Y un bajísimo porcentaje de cristianos, dentro de los que entran en un 2 y tanto por ciento de otras religiones, de 46 millones de habitantes. Entonces, encontramos una realidad aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. El hombre necesitaba ser reconectado con Dios. Necesitaba ser vuelto a Dios. Se había extraviado allá en el huerto. Y desde el huerto, desde que el hombre peca hasta Noé, 2000 años. De Noé hasta Cristo, 2000 años. Entonces, un tiempo de 4000 años, el hombre vagando solo, moviéndose por el razonamiento y la lógica, o sea, almáticamente, sin dirección, sin GPS interior.
El GPS lo había perdido, porque al pecar se separó de Dios y el Espíritu Santo queda por un lado y él queda por otro. Y sabe qué importante es tener a Dios hoy. ¿Por qué les estoy predicando este mensaje? Porque la mayoría de la gente mayormente dice, bueno, y yo no hallo en quién creer. Mi abuela dice que aquí, y mi abuelito decía que allá, y mi otro decía que por allá, hablando de sistema religioso y secta religiosa. Pues, realmente yo quiero decirle que aquí está establecido que Jesús dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Voy a abrir un espacio nuevo en el mundo espiritual para que ustedes sean colocados de nuevo. Y que dentro de esa colocación se restablezca una relación comunicacional con el Padre. Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre amado. Entonces el evangelio consiste en una relación con el Padre. Esto es tener intimidad con el Señor. Y fíjese, entonces dice, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Cuando usted busca más adelante, en aquel día, el verso 20 de este capítulo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, ¿dónde Jesús dice que les llevaría? Dice, me voy y prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde estaba él? En el Padre, o con el Padre. ¿Y dónde nos quería llevar? A una relación de nuevo con el Padre, como al principio. El hombre se había extraviado de las manos de Dios y ahora Dios quería recuperar a su hombre, pues. Y por eso es el hecho de que estamos aquí. Por eso es el hecho de que venimos un domingo, todos los días que haya servicio en una congregación, venimos a escuchar palabra, leemos la Biblia, oramos y tratamos de acercarnos lo más posible cada día al Padre, conociendo al Padre. ¿Sabe una cosa? Hay gente que conoce religión y hay gente que es más, en América Latina los últimos años hemos observado que el evangelio se convirtió en una religión más en algunos sectores. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos relación con Él en lo más íntimo de nuestro ser. ¿Sabe? Le digo una cosa. He experimentado el estar anímicamente desanimado, decaído. Y al ir y hablar con mi Padre y plantearle todos mis temores, todo lo que me ocurre, todo lo que me sucede, me he levantado de allí con una fuerza nueva. ¿Sabe? Dios quiere que tengamos esa convicción. Y hoy más que nunca, cuando nuestro mundo está convulsionado y hay noticias desfavorables por todos lados, hay confusión mundial en todos los sentidos. ¿Sabe? En medio de todo esto necesitamos tener comunión con el Padre. Y hoy lo podemos tener a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces nadie, ninguno de los nombres de los líderes religiosos que hoy están dentro de la palestra pública
en ese conglomerado de nombres que hay a nivel de todos esos grupos religiosos, puede decir: yo voy a preparar lugar para vosotros. Ninguno de esos nombres. El único que fue señalado por Dios fue Jesús. ¿Dónde lo hizo? Génesis 3:15. Tú maldita serás, polvo de la tierra comerás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia tuya y la descendencia de ella. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, te va a quitar el dominio y la autoridad de muerte que hoy has ejercido sobre la raza humana, y te va a destruir tu imperio de muerte. Y por eso entonces San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mientras todo el mundo lloraba, dice: porque Jesús, estando en la cruz, exhibió públicamente la derrota de Satanás y sus demonios. Jesús lo hizo. Y hoy nosotros debemos de tener esa clara convicción a través de la revelación de la palabra y tener eso como una vivencia nuestra. Una de las cosas que siempre nosotros en nuestra congregación tuvimos muchos años bregando, los primeros años, con personas que venían influenciadas por espíritus inmundos. Y eso era tremendo, hermano. Tremendo. Eso era tremendo. Tanto así que alguien dijo: en esa congregación lo que hay es puro endemoniado. Y resulta que no era eso, sino que la gente iba con influencias espirituales y nosotros les ministrábamos liberación. ¿Y de dónde recibíamos esa convicción y esa fuerza? Por el Espíritu Santo. Estando claro de que tenemos el poder y la autoridad de Dios por el Espíritu. Ahora Dios nos ha dado su autoridad y su poder. Y no solamente eso, sino que ahora nos ha colocado en el Padre. Y ahora, estando nosotros en una intimidad, la Biblia hebrea dice que tendríamos intimidad con el Padre, con el Padre. Así como Él tenía intimidad con el Padre, tendríamos intimidad con Él también. Y que esa intimidad sería igual con Él como con el Padre. Algo así, estoy parafraseando. Entonces, les digo esto: tenemos la victoria, hermano. Dios nos ha dado la victoria. Nosotros no somos una secta religiosa más. Nosotros somos los hijos de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 11, dice que Jesús vino a lo suyo, un proyecto, un programa, un plan. Y dice que los suyos, hablando de los judíos, dice que los judíos no les gusta que se diga esto. Cuando uno dice este texto, que un judío escucha y dice: eso no es así. Pedro era judío, Pablo era judío. Es decir, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los tales les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Se le dio un derecho legal. En el cielo está usted anotado como hijo de Dios. Hay una partida de nacimiento que dice que usted es una hija y un hijo de Dios. Y ahora, como tal, nosotros tenemos la bendición de Dios. Fíjate, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de esa venida del Mesías para salvarnos, dice San Pablo: porque Dios en su tiempo envió a su Hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4, y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo el poder del pecado y de la muerte, para comprarlos. Jesús pagó el precio. La Biblia dice, San Pedro hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ustedes han sido comprados no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Hemos sido comprados entonces con la sangre preciosa de Jesús. Él murió en la cruz, Él pagó el precio. Alguien tenía que pagar los platos rotos de Adán y Cristo los pagó. Así que el nuevo Adán, el segundo Adán, vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aplauda a Jesús y termino con esto.
Se me acabó el mensaje. Dios les bendiga. Pastor, terminé. Yo predico. Si, bueno, perdonen lo malo.